Pues ahora sí, vamos a hablar del presente y futuro de la Academia de Artillería de Segovia, o lo que es lo mismo, del centro de formación de oficiales más antiguo del mundo. Y lo hacemos con su nuevo director, el coronel Alejandro Serrano, que está esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Coronel, bienvenido a nuestro plató. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Desde diciembre es ya coronel director de la Academia de Artillería de Segovia y alcaide también del Alcázar, sí, cogiendo el testigo de José María Martínez Ferrer. No es un centro, tengo que decir, extraño, ¿no?, para usted. No, no lo es. Coronel, porque ya estuvo aquí en la Academia de Artillería hace años. Efectivamente, tuve la fortuna de estar destinado como jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento y jefe del batallón de alumnos entre el 2012 y el 2015. Fue una etapa muy provechosa y muy feliz, tanto en lo personal como en lo profesional. Eso es lo que yo le iba a preguntar precisamente. ¿Qué recordaba, ¿no?, de esos años, de ese tiempo aquí en Segovia? Me he adelantado. Pues fue una etapa verdaderamente feliz. El trato con los alumnos, yo siempre digo que es algo que verdaderamente ilusiona en el día a día, porque tienes siempre la tentación la sensación de que algo te trasciende, porque los alumnos, al fin y al cabo, por aquí nada más que pasan, pero su carrera profesional es lo que está en su futuro. Lo dije así en mi toma de posesión, porque verdaderamente es el sentimiento que me llevé. Es muy enriquecedor ver que luego los vas a ir siguiendo en sus carreras profesionales como oficiales o como suboficiales del arma de artillería, y que, bueno, aunque solo fuera por un pequeño ratito, han pasado por tus manos y algo has intentado dejar en su espíritu y en su vocación de futuro. Estuvo aquí en Segovia y regresó después, 10 años después. Cuéntenos cómo es esta etapa. 10 años... Sí, entre 1987, ¿no?, y 1992. Ah, sí, y después cierto. Regresó. Claro, efectivamente, sí. Corrígeme aquí si me equivoco, ¿eh? No, en absoluto. Estuve aquí como alumno y Eso esa es. etapa también fue una etapa francamente feliz. Ajá. Porque en aquel entonces el plan de estudios era distinto al que es ahora. Pasábamos 5 años haciendo la carrera exactamente igual, pero estábamos 2 años en Zaragoza, en la Academia General Militar. Veníamos 2 años a las academias especiales, en los casos de artillería, la Academia de Artillería de Segovia, y luego un último año en Zaragoza. Y yo tengo que confesar aquí que esos 2 años que estuve aquí en Segovia fueron posiblemente los más provechosos y felices de esa carrera de 5 años, y fueron los que me revitalizaron en la vocación de militar que yo sentía. Cuando volví, pues las cosas habían cambiado, lógicamente. La academia no era la misma, el sistema de formación tampoco era el mismo. Durante el periodo que estuve aquí, además, fue cuando se implantó el nuevo modelo de carrera de oficiales. Se acababa de implantar el nuevo modelo de carrera de suboficiales, del cual estamos francamente orgullosos, imagino que tendremos ocasión de hablar después de ello. Y sí, ciertamente la academia que descubrí en el 2012 no tenía absolutamente nada que ver con la que yo dejé en el año 91, sí, o 92, sí. Pues vamos a hablar de ese plan de formación, ¿cómo ha cambiado? Bueno, pues en el caso de... Voy a empezar por los suboficiales. En el caso de los suboficiales, de la enseñanza militar para ingreso a la escala de suboficiales, en la época que yo conocí, los suboficiales pasaban un año común en Talar y luego estaban 1 año y medio aquí en Zaragoza. Y hacían una carrera un poco como la nuestra, muy volcada en el aspecto militar. Sin embargo, ahora mismo, buscando esa cualificación intelectual que necesita ahora mismo un cuadro de mando del Ejército, y en el caso de los suboficiales, hemos implantado los títulos de técnico superior de mecatrónica industrial y de administración de sistemas informáticos en red. Los alumnos pasan un periodo de 4 meses en la básica, común para todos, y luego vienen durante 1 año y medio aquí en Segovia, desarrollan estos títulos técnico superior de forma paralela, un poco con su formación militar, pero intentamos ser tremendamente respetuosos con el tiempo que dedican a cada cosa. Cuando están dedicándose a estudiar los títulos de técnico superior, los dejamos que se enfoquen en eso, y cuando tienen periodos de información, de instrucción y adiestramiento militar, pues lógicamente sacamos todo lo que podemos de ellos. Y luego tienen un último año donde ya se instruyen específicamente como sargentos del arma de artillería, y creo que ese modelo funciona y nos está dando grandes resultados, y son las propias unidades las que nos dicen que están muy contentos con lo que sale de la academia. Con la formación. En el caso de los oficiales es completamente distinto. 4 años en Zaragoza desarrollando una ingeniería de organización industrial, y cuando vienen aquí pues nos encontramos con ingenieros, con una formación intelectual y una capacidad de adaptación y de asimilación de conceptos, pues a lo mejor incluso superior a la que teníamos nosotros en su época, y apenas tenemos 7 meses para intentar inculcarles esa parte específica de artillería. Cursan algunas actividades de artillería en Zaragoza,
7 meses nos saben a poco, pero no es menos cierto bueno, que contamos con esa preparación intelectual que hace que la asimilación sea más rápida, e intentamos lógicamente pues dejar ese pequeño marchamo artillero de la casa, de la cuna de la artillería en todos ellos, para que nos tengan como referencia a nosotros y a Segovia durante el resto de sus carreras. Desde luego. En su caso, coronel, tenemos que hablar también de su formación. Entre muchos cursos, ¿no?, y lugares donde ha estado, encontramos el curso de piloto de helicópteros, de paracaidismo también, guerra electrónica o idiomas. Hablábamos precisamente de la formación, ¿no?, de esas dos partes en las que se forman los artilleros hoy en día, por un lado la carrera militar y por otra esa carrera de técnico superior, ¿no? Pero cada vez se pide más, se demanda más, yo creo que en todo el mundo laboral también ocurre esto en el mundo de la artillería o en la carrera militar, cada vez se les pide más, se les exige más a los alumnos. Sin duda ninguna. Lo cierto es que, en fin, partamos del concepto básico de que el ejército, las Fuerzas Armadas en general, como herramientas del Estado, estamos para servir a la nación y a nuestro gobierno allá donde se nos demande. Pero es que lo que encontramos es un entorno cada vez más demandante por ser muy cambiante e incierto. Entonces, el oficial, el suboficial, el cuadro de mando en general, todos los militares en general tienen que estar capacitados para poder adaptarse a circunstancias que no siempre son sencillas y que muchas veces son difícilmente interpretables. Y eso lo tiene que dar una formación sólida intelectual y humanamente, táctica y técnicamente, y luego al mismo tiempo un afán de formación posterior, de perfeccionamiento y de especialización en cada uno de los cometidos. Un poco lo que me tocó a mí en su época, y hoy sin duda ninguna creo que es incluso más exigente. Todavía aún más. El coronel Alejandro Serrano estuvo también en misiones de paz en la antigua Yugoslavia y en el Líbano. Coronel, ¿qué recuerda de aquellos tiempos? Pues fueron dos situaciones bastante distintas, no solo por la edad que uno tenía, sino por las misiones en sí. Por el momento histórico. Sí, en Bosnia, como piloto de helicópteros en aquel entonces, estuve desplegado 2 veces. La primera vez era el oficial de operaciones de una plana mayor de un batallón de helicópteros francés, donde estábamos integrados, y la segunda vez tuve oportunidad de ser el jefe del destacamento español de helicópteros en ese mismo batallón. Y sí que es cierto que en aquel momento ya estábamos en la fase de estabilización, ya había entrado la OTAN sustituyendo a las Naciones Unidas, y el periodo, digamos, que era menos convulso, pero aún había muchas cosas que hacer, aún había muchas situaciones inciertas en las que se requería una capacidad de reacción, que eran los helicópteros fundamentalmente las que lo aseguraban. Desde el punto de vista profesional, pues fue tremendamente gratificante la relación con otras nacionalidades. En el batallón multinacional no solo había franceses con los que más rozábamos, sino también había helicópteros alemanes e italianos, y la verdad es que conseguimos hacer una auténtica unidad interoperable, que estábamos continuamente trabajando y realizando misiones juntos. En Naciones Unidas, en el Líbano, también era una situación un tanto peculiar, porque se había producido el nuevo escalada de tensión de verano de 2006, y aunque yo desplegué a principios de 2007, todavía estaba recién implementada esta segunda parte de UNIFIL, de la misión de las Naciones Unidas para el Líbano, donde todavía era muy palpable la tensión entre la parte israelí y la parte libanesa, y ahí estaban las Naciones Unidas haciendo interposición y en la desescalada de tensión. Ahí estuve en el cuartel general de la propia misión de Naciones Unidas, y bueno, pues fue, por el momento histórico, pues fue bastante interesante todo lo que realizamos allí. Queda mucho, ¿no? Después mucho pozo, ¿no? Mucha historia, el haber participado en misiones tan importantes, ¿no?, para la historia, tan destacables, ¿no? Cuando uno participa, a lo mejor luego no es consciente, ¿no?, hasta que pasa el tiempo. Desde el punto de vista de comprensión de la situación internacional, sí, uno se prepara, estudia, intentas ver un poco la historia, la situación que te encuentras, para poder ser de la mayor ayuda posible, y al mismo tiempo, como tienes que, al final, sobre todo de la parte de misión de Naciones Unidas, que tratábamos con líderes tanto israelíes como libaneses, por el cometido que desempeñaban en aquel entonces, pues el conocimiento de la situación también te permitía, efectivamente, permitía que todo fuera más fluido, que se notara esa compenetración que debía existir entre lo que las Naciones Unidas pretendía hacer y las partes no contendientes, pero sí litigantes. Luego también queda una parte personal muy importante, que es el roce con oficiales, con cuadros de mando de otras nacionalidades, con otros puntos de vista, se intercambian culturas, formas de trabajar. Una vez integrados en los cuarteles generales, todo el mundo intenta ser lo más interoperable posible. En el caso de la OTAN es muy sencillo, porque la interoperabilidad es un pilar fundamental, con lo cual todos debemos llevar los mismos procedimientos y resulta más sencillo. En el caso del Líbano, por ejemplo, la base en la que estábamos desplegados, la gestión logística la llevaban los ganeses. Nunca había tenido oportunidad
oportunidad de trabajar con personal de Ghana y sin embargo pues demostramos que con buena voluntad todo salía adelante y el apoyo mutuo entre los distintos oficiales u oficiales, las distintas misiones, cuartel general, parte logística, era una forma de que verdaderamente aquello fluyera y se consiguiera la misión. Pues volvamos a Segovia, volvamos a la Academia de Artillería, decíamos el centro de formación de oficiales más antiguo del mundo hoy en activo, una academia que entre lo que se destaca, nos encontramos con ese centro de simulación que ahora se está luchando, ¿no?, desde la Academia de Artillería para que la OTAN dé ese paso y lo reconozca como centro de referencia. Bien, la verdad es que es un anhelo, pero no depende de nosotros. Es cierto que el centro de simulación ha avanzado muchísimo. El centro de simulación, conocemos como SIMACA, el simulador de actividad de campaña, justamente entró en servicio cuando yo estaba aquí de cadete. De entonces hasta ahora la evolución es impresionante y ahora mismo somos verdaderamente punteros en tecnología. Hemos implementado capacidades que otros envidian, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nosotros tenemos el afán de servir para la formación de nuestros alumnos y también para el adiestramiento de las unidades de artillería. La práctica totalidad, no. La totalidad de las unidades de artillería de campaña pasan por el simulador 1 o 2 veces al año. Como decía también en otra situación, en otras circunstancias, esto también permite que los artilleros no pierdan ni la academia ni a Segovia como referencia. En las unidades de artillería antiaérea, los que están dotados de cañón 35-90 o de misil Mistral, también pasan todos por aquí. Eso nos hace ser, si no en teoría, sí de facto, un centro de referencia para nuestra artillería. Las capacidades que tenemos ahora mismo implementadas serían, si no suficientes, sí prácticamente para que cumpliéramos con los estándares que la OTAN exige a sus centros de simulación. Pero esa iniciativa no nos corresponde solo a nosotros. Nosotros ofertamos las capacidades que tenemos y ese espíritu de innovación y de mejora, y otros serán los que tengan que decidir que eso es posible, pero hay una clara oportunidad en ello. Desde luego, un anhelo, decía el coronel. Pues más retos que tenemos, por ejemplo, hemos hablado ya de la enseñanza, de ese centro de simulación, pero también está mantener, ¿no?, entre los retos, me imagino, de la academia, esa relación tan fluida que se tiene con la ciudad de Segovia y con las instituciones, como por ejemplo la Fundación Caja Rural, ¿no?, que celebra muchos de sus actos en las instalaciones de la academia. Sí. La verdad es que eso lo heredo, y lo heredo yo creo que desde hace bastante tiempo, y creo que además es una buena herencia, y como todas las buenas herencias el mayor esfuerzo debe ser en mantenerlas. Es verdad que nosotros nos sentimos una parte integrante de la sociedad segoviana, y no solo porque lo somos, sino porque además el cariño que se nos demuestra hace que nos apetezca serlo y que cada vez pongamos más empeño en que eso sea así. Entre otras muchas cosas, pues está claro la colaboración con la Fundación Caja Rural, el concierto de Navidad, que fue además mi estreno, por así decirlo, o la conferencia Nutrición y Salud que tuvimos el otro día, son claros ejemplos de ello, y la academia pues siempre va a tener sus puertas abiertas para este tipo de eventos que yo creo que realzan la vida social y cultural de nuestra ciudad, cuando no, como el caso del concierto que mencionaba, es un acto benéfico que por supuesto no podríamos por menos que apoyar. ¿Qué otros retos, si nos queda algo por decir, coronel, tiene la Academia de Artillería, al menos a corto plazo? Bueno, mi estancia aquí son 3 años. 3 años en una institución como esta es a corto plazo. En una sociedad como la segoviana es a cortísimo plazo. Apenas se darán cuenta que he llegado y ya me estaré marchando. Sí que tenemos retos internos, porque como decía, nuestras Fuerzas Armadas se tienen que adaptar permanentemente a un entorno cada vez más cambiante. Nuestros cuadros de mando, oficiales y suboficiales, tienen que ser capaces de ello, con lo cual estamos continuamente revisando que lo que sale de la academia es lo que las Fuerzas Armadas requieren y necesitan. Con lo cual, pues estamos ahora mismo precisamente, tal vez porque yo acabe de llegar, he ordenado que se haga una revisión de los planes de estudio, una revisión de la que saldrán cambios o no, porque habrá cosas que se estén haciendo bien y no sea preciso cambiar, y otras que sí, que haya que cambiar, intentando mejorar lo que nosotros producimos. Hay que ver que nosotros somos un fabricante y luego vendemos nuestro producto, si se me permite la metáfora, a un cliente que demanda y que cada año no demanda lo mismo porque su propia situación varía, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, adaptarnos e intentar que el producto sea lo mejor posible. Y ya lo hemos hablado, el producto debe ser cada vez más especializado. Mucho más, desde sin duda. luego. Sí. Y hablábamos de las Fuerzas Armadas, que hoy en día en nuestro país pues tienen un papel fundamental, sobre todo con las crisis
crisis territoriales, ¿no?, que estamos teniendo. ¿Cuál es el papel desde su punto de vista, coronel, en este aspecto? Pues no estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Antes he mencionado que las Fuerzas Armadas son una herramienta al servicio del Estado. Nosotros estamos a las órdenes del Gobierno y será lo que el Gobierno determine. No tenemos, sí que es cierto que la Constitución habla de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas puedan actuar de forma autónoma. Siempre tienen unos mandos y esos mandos están subordinados al Gobierno de la Nación. Si el Gobierno de la Nación determina que tenemos algo que aportar en determinadas situaciones, sean crisis territoriales, de seguridad interna o de seguridad externa, como es el caso de las misiones que desempeñamos en el extranjero, las Fuerzas Armadas estarán a las órdenes del Gobierno, pero no hay ninguna otra interpretación que no sea esa. Si no viene de ahí, para nosotros es como si no voy a decir como si no existiera, pero como si no tuviéramos nada que aportar. Volvemos, ¿no?, al punto inicial, esos artilleros, en esta ocasión, ¿no?, desde la Academia de Artillería de Segovia, que deben salir lo más preparados posible para ese mundo al que se van a enfrentar después, para ese gobierno, en este caso, ¿no?, que demanda cada vez gente más preparada. Así es. Coronel, muchísimas gracias por haber estado esta noche ha sido un placer con nosotros y le deseamos mucha suerte en estos 3 próximos años aquí en Segovia. Muchísimas gracias. De nuevo su casa. La de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.